bueno es estar contigo, Señor. Qué necesario es para nuestra alma, Señor, escuchar tu voz. Queremos pedirte, Señor, que hoy tú nos hables. Tú conoces, Señor, cómo viene cada uno. Conoces nuestro corazón, conoces lo que hay dentro nuestro, lo que está pasando. Conoces, Señor, las guerras que tenemos, las tempestades, Señor, que estamos cruzando. El valle de sombra, quizás tiempos de refrigerio. Tú conoces dónde, Señor, estamos, cada uno de nosotros. Y tienes una palabra fresca, Señor, para nosotros. Yo te pido que tú nos hables, Señor, en esta tarde. Que tú, Señor, aumentes la revelación, Señor, el conocimiento, Dios, que nosotros tenemos de ti. Háblanos, Señor, en esta tarde. No queremos, Señor, salir tal como llegamos. Sabemos que una palabra tuya todo lo cambia, Señor, porque tu palabra está viva. Muchas gracias, Señor. Gracias. Disponemos nuestro corazón, Señor, para escucharte hablar. Aleluya. Amén. Hoy día conversábamos con Patricia, con la Pati, y yo le decía que me tocaba predicar. Entonces ella me dice, no hable de mí, por favor. Y yo le digo, voy a hablar de ti. Amén. Así que yo le decía, cuando yo te nombre o yo hable de ti, tú sientas que yo estoy hablando de ti, levanta la mano. Así yo voy a saber que la palabra es para ti. Y yo hoy día le voy a pedir a usted lo mismo. Si usted siente que Dios a usted le está hablando, yo quiero que usted levante la mano. Amén. Si Dios a usted le está corrigiendo, si le está exhortando, si lo está animando, usted levante la mano y usted diga, esa porción es para mí. Amén. Eso yo lo recibo. Amén. Hoy día yo quiero compartir con ustedes una palabra que yo sé que para nosotros es descanso, es alivio. Amén. Y yo quiero partir hablando acerca del día de reposo de los judíos. Amén. En hebreo la palabra es Shabbat. ¿Todos han escuchado del Shabbat? ¿Sí? ¿Alguno que no? ¿Nunca ha escuchado del Shabbat? Entonces no predico, porque ya todos saben, todos. Todos sabemos todo. Bueno, igual vamos a hablar de esto. La celebración, ¿cierto?, del Shabbat, que es el día sábado para nosotros, de ahí viene la palabra también sábado, ¿cierto? Es una de las doctrinas más importantes para los judíos, que marca la esencia de lo que es el pueblo judío. Marca su vida religiosa, su vida cultural. Observar el Shabbat o guardar, ¿cierto?, este día de descanso, este séptimo día, es para ellos importante. A lo largo de toda su historia, no importa el país donde ellos estén, ellos celebran el Shabbat. Amén. El pueblo judío. La palabra Shabbat viene en el original, significa descansar. Amén. ¿A quién le gusta descansar? Qué rico, ¿cierto? Descansar, cesar, poner fin, detener. Amén. A todos nos gusta descansar. Unos más, unos menos. Amén. Y decíamos que esta celebración ha acompañado al pueblo de Israel durante toda su existencia. Y parte, dice la palabra, que no es el Shabbat, no es una celebración, ¿cierto?, que ellos hayan inventado, sino que fue el Señor. Amén. El origen de cómo se inicia, ¿cierto?, esto de observar o guardar el día de reposo, parte con la creación, ¿cierto? Todos sabemos que el Señor, después de crear todo, absolutamente, dice la palabra que Él descansó en el séptimo día. Amén. Aunque para el hombre fue el primer día, los judíos consideran el Shabbat es su día, ¿cierto?, donde ellos descansan de todo lo que han hecho durante toda la semana. De domingo a viernes es su día, su semana habitual, y el último día, el sábado, es el último día de la semana. ¿Amén? Nosotros es al revés, ¿cierto? Nosotros, el sábado está metido entre medio. Para ellos, ¿cierto?, estaba marcado como su último día de la semana. En Génesis 2, yo lo voy a leer para que usted no lo busque todavía, porque después lo voy a hacer buscar versículos. En Génesis 2 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo.
y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Usted cree que Dios estaba cansado? No, ¿cierto? Él había concluido. Fíjese que cuando uno analiza los días de la creación, cada vez iba creando algo más elevado, más elevado. Parte con las tinieblas, luego la luz, ¿cierto? Separa las aguas y luego empieza con la vegetación, los animales, y corona la creación con lo más elevado que él podía crear. ¿Ven? Porque toda esta creación, ¿cierto?, estaba hecho para que el hombre habitara. Después que armó toda la casa y le puso los muebles, le puso las cortinas, creó al hombre. Y se reservó lo mejor para el final, que fue la mujer. ¿Cierto? Amén. Amén. Ahí lo tocó, ¿cierto? Creó al hombre, creó a la mujer, ¿cierto? Que eran uno solo. Creó varón y hembra, dicen los creó, pero eran uno solo, ¿cierto? Y la palabra dice que cuando él termina de tomar estos elementos que él había hecho, que en un principio, ¿cierto?, estaba todo desordenado y vacío y le empieza a dar forma. Dios estaba interviniendo en la creación, separando las aguas que correspondían al cielo, a la atmósfera, al mar, a lo profundo, ¿cierto? Las aguas que están en los lagos, las aguas que están bajo tierra, aguas subterráneas. Él creó todo, a todo le estaba dando un orden y todo le estaba moldeando, los cerros, ¿cierto? Él le daba forma, las nubes, él creó todo. Y el séptimo día él cesa de trabajar, él deja de moldear su creación, dice la palabra, y reposa. No en el sentido de descansar como nosotros, porque para nosotros descansar es sacarnos los zapatos, ¿cierto? Y echarnos. Dios no hace eso. Sino que cuando dice descansar tiene que ver con cesar, detener de interferir o de modificar lo creado. Ahí termina. No había nada más que crear. Crea al hombre con la mujer, los pone en el huerto y ahí él descansa. Él cesa, ¿cierto? O le pone fin a la creación. Pero no termina con la creación del hombre, sino que además crea un día que se llama Shabbat para que sea descanso. Y se lo da al hombre. Y dice la palabra que bendijo Dios al séptimo día. Amén. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Fíjese que dice la palabra que es el único día que lo bendijo. No bendijo otros días. Amén. El sábado para Dios, ¿cierto? Fue el único día que Él lo bendijo. Amén. ¿Usted sabe lo que es bendecir? Amén. ¿Usted qué hace cuando va a orar con el hermano? ¿Usted lo bendice o no? ¿Usted sabe lo que es bendecir entonces? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sabe lo que está haciendo, no? Está medio complicado, ¿cierto? Cuando la palabra dice que Dios bendijo el día séptimo, ¿cierto? Que fue el único día al que Él le dio su bendición, la bendición es una protección, es proclamar algo bueno sobre el otro. Es algo que está protegido, es algo que está cubierto, ¿cierto? Es como cuando uno dice, mi hijo se va de viaje y va con permiso, sí, va con mi bendición. Está protegido, está cuidado, está autorizado, ¿cierto? Por lo tanto, es algo que ese viaje, ¿cierto?, va a estar sustentado. Es algo que el Padre desea que le vaya bien y que sea abundante. Entonces, lo que está bendecido, ¿cierto? Nuestras vidas son bendecidas por Dios. Usted está protegido, usted está apartado, bendecido, ¿cierto?, por el Señor. Él promete su sustento, su abundancia. Entonces, cuando usted vaya a bendecir, piense en eso, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo deseo? Yo deseo para el otro, como dicen los judíos, shalom. Shalom es una paz, es un gozo, es una estabilidad, es sanidad, es tranquilidad, es un todo. ¿Amén? Entonces, este día séptimo tenía esta característica que en primer lugar era bendecido por Dios. Había sido bendecido, ¿cierto? Y en segundo lugar dice que lo santificó. Cuando Israel estuvo a los pies del monte Sinaí, Dios le dio los mandamientos, ¿cierto? Le dio la ley. Y en uno de ellos, ¿cierto?, le dice Dios, acuérdate del Shabbat para santificarlo. ¿Amén? La palabra que se usa en el hebreo para santificar
también, porque uno cuando dice, ¿qué entiende uno chileno, ¿cierto? Chilote, ¿qué entiende uno cuando el Señor le dice a Israel, guarda o cuida del Shabbat, acuérdate del Shabbat para santificarlo? ¿Qué entendemos por santificarlo? ¿Cierto? ¿Qué significa eso? En el hebreo denota el concepto de matrimonio. Entonces lo que Dios le está diciendo a Israel es como si Él dijera, acuérdate de mi promesa del Shabbat y asegúrate de casarte con ella. Cásate con el sábado, cásate con lo que yo digo del día sábado, del reposo que yo quiero. Un casamiento es algo que se une para siempre. Entonces Israel siente sobre la nación, ¿cierto?, de Israel, siente sobre ellos el peso de que ellos están casados con Dios a través del Shabbat. Dios se lo dio a Israel como un esposo. Ese es el sentido que tiene la palabra para santificarlo, como si estuvieras casado con el sábado. ¿Amén? Amén. Fíjese que en los libros de las tradiciones judías, uno de esos libros se llama Midrash, una manera de que tenían, ¿cierto?, los sabios en Israel para explicar el Shabbat es que durante la creación, ¿cierto?, todos los días, esto es la tradición judía, todos los días de la semana fueron emparejados. Como el domingo era el primer día de la semana, el domingo fue emparejado con el lunes, el martes con el miércoles, el jueves con el viernes, y el único que quedó solo fue el Shabbat. Y el Shabbat le reclamó a Dios y le dijo, todos están emparejados, pero yo no. Y dicen ellos, ¿cierto?, en la tradición, que cuando el Shabbat se quejó de esto, Dios proclamó que el pueblo judío sería su pareja. Por eso le dice a Israel que Israel está casada con el Shabbat. En Israel los judíos le dicen al Shabbat la novia, que el sábado, la celebración del sábado es la novia de Israel. Y ellos en la ceremonia cantan una canción y abren las puertas y le dicen que entre la novia, porque ellos celebran, recuerden que el Shabbat empieza cuando se pone el sol el día viernes. Los días nosotros los contamos desde que el sol, desde la noche, ¿cierto? Desde las 12 de la noche hasta las 0 del otro día. Pero los judíos no tienen de las 12 de la noche, sino que ellos desde que cae el sol hasta la puesta del sol del otro día. Ellos cuentan distintos los días que nosotros. Entonces, cuando está oscureciendo, ¿cierto? Ellos celebran el día viernes, celebran el Shabbat y hacen una ceremonia en sus casas y abren las puertas y cantan una canción y le dicen, novia, ven. O sea, que venga el día sábado. Ellos aman celebrar el Shabbat porque ellos se sienten especiales para Dios. No crea que yo le estoy enseñando que hay que guardar el Shabbat. Amén. Yo lo que quiero es que nosotros entendamos el contexto en el que Jesús vivió. Porque vamos a hablar de Jesús, del Señor Jesucristo en esta predicación. Amén. Pero para que entendamos, ¿cierto?, la vida, usted sabe que el Señor Jesús tenía un tema con el día sábado. Y había muchas confrontaciones con los fariseos porque al Señor se le ocurría sanar justo el sábado. Amén. Entonces, para que nosotros podamos entender por qué los fariseos se enojaban tanto, ¿cierto?, y rasgaban sus vestiduras, como a veces el hermano Sergio, ¿cierto?, manda fotos así en Locos por Cristo que rasga vestiduras, no sé si la han visto alguna vez. ¿Cierto? Cuando uno rasga vestiduras así como, oh, blasfemo, así eran los fariseos para con el Señor Jesucristo y le decían blasfemo. Entonces, yo quiero que primero entendamos bien qué es el Shabbat para los judíos para que podamos entender por qué les molestaba tanto. ¿Amén? No es que vamos a celebrar desde ahora en adelante el Shabbat, por si acaso. Amén. Entonces, la idea, ¿cierto? O sea, no es que ellos observan el día sábado con un peso, sino que ellos están felices, porque el día sábado ellos sienten que fue al único pueblo al que Dios les encomendó este privilegio de guardar el día sábado. Y dice que ellos, por toda la historia, han mantenido el Shabbat como el esposo mantiene a la esposa. Y el Shabbat los mantiene a ellos, porque ha mantenido la tradición durante siglos. Amén. La celebración de este día fue instituida por Dios para su pueblo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que ellos trajeran a la memoria, ¿cierto?, la creación del mundo, que había sido Dios quien había creado todo, para que recordaran la salida del pueblo cuando ellos fueron esclavos en Egipto,
¿cierto? Durante el Éxodo, y para que ellos encontraran también descanso a su trabajo. Ellos trabajaban, tenían 6 días, ¿cierto?, para poder hacer todas las labores normales, pero en el Shabbat ellos podían recobrar las fuerzas, tanto físicas, emocionales y espirituales, porque es un día no de descanso cuando uno dice, voy a descansar, y uno se echa en la cama, prende tele, hace zapping en el celular. Ellos el día sábado se dedican a la lectura de la palabra, a buscar a Dios. Amén. Es un descanso del trabajo, de la vida cotidiana, y lo apartan para Dios. Amén. Se celebra todas las semanas del año. Amén, todas las semanas. Desde que se pone el sol el viernes, decíamos, hasta que aparecen las 3 primeras estrellas del sábado en la noche. Amén. La idea de por qué ellos, o cuál es la idea que ellos tienen de esta celebración, ¿cierto? Es que ellos dicen que durante toda la semana el hombre muestra dominio sobre la naturaleza. Así como Dios cuando creó, decíamos, ¿cierto?, que modificaba todas las montañas, los cerros, le daba forma, decía aquí iba a ir un río y pasaba el dedito y formaba el río. Él estaba modificando la naturaleza para hacer la creación. El hombre dice, todos los días de la semana también interfiere con la naturaleza. ¿Amén? Si usted trabaja en el campo, usted hará la tierra, no sé, las cosas que se hacen en el campo. El trabajo que usted tenga, usted interfiere en la naturaleza. Entonces ellos dicen, por un día en la semana, tal como Dios, nosotros no vamos a interferir en nada. En Shabbat no puede usted matar un insecto. No se puede alterar nada del equilibrio de la naturaleza. ¿Ya? Como todos los días usted está metido en su trabajo, ¿cierto? La hermana, no sé, la hermana María, ¿cierto? Dice, pero si yo tengo un negocio, ¿en qué altero yo la naturaleza? En que usted, hermana, prende la luz, po. Y usted está alterando la naturaleza porque debería haber oscuridad en esa pieza y usted va y prende la luz. Entonces usted está alterando la naturaleza. ¿Me entiende? O sea, todo lo que nosotros hacemos, ¿cierto? La Angelina dice, ¿y en qué altero yo la naturaleza? Porque vas a cocinar, pues, Angelina, y vas a prender la olla y eso se va a convertir en gas y en vapor y estás alterando. En Shabbat no se puede hacer nada. Por eso dice que es cesar el trabajo. ¿Amén? Amén. Nosotros estamos en un mundo material, ¿cierto? Nuestro cuerpo está aquí en este mundo material y nosotros somos esclavos de las presiones del día a día, ¿cierto? Como el que tenemos que ir a trabajar, el que hay que comer, hay que preparar comida, hay que ganar sustento, ¿cierto? Para tener las cosas que tenemos, en cierta manera nosotros perdemos nuestra libertad. No hacemos lo que queremos o lo que quisiéramos, sino que estamos obligados a trabajar, ¿ya? Entonces, el acto del hombre de imponer soberanía, ¿cierto?, sobre la naturaleza, sobre lo que está a nuestro alrededor, el hombre toma dominio, ¿cierto? Entonces eso nos hace un esclavo de ellas. Por eso le dice, ¿cierto?, dentro de la maldición o de las cosas que Dios le dice, tú te vas a ganar tu pan con el sudor de tu frente, vas a tener que intervenir la naturaleza porque ahora te va a dar cardo, vas a tener que trabajar, ¿cierto? Si es una maldición no para el hombre trabajar, sino que es una maldición para la tierra. Es una maldición a la relación que había, ¿cierto?, entre Dios y el hombre, porque antes el hombre todo fluía, todo estaba allí, ahora iba a tener él que trabajar. Entonces cae en esta dinámica en que va a tener que esforzarse, pero Dios le destina un día para que pueda descansar. ¿Amén? Entonces el hombre se libera de esa esclavitud en el Shabbat. Por eso es un día para ellos de descanso, un día de libertad. Ahora, si nosotros recordamos la palabra, los judíos, no sé los fariseos si tenían tanta conciencia de que el Shabbat era un día de descanso y de libertad, porque ellos le fueron poniendo cargas al día sábado. Ya no era tan alegre como se lee aquí. El día sábado empezó a convertirse en algo más pesado, ¿cierto? Todos los estudiosos de la ley, ¿cierto?, empezaron a ponerle cargas, y la celebración de los judíos hoy día, ¿cierto?, es tan estricta como lo fueron, no sé, pues en el tiempo de Salomón, ¿ya? En el Shabbat hay un montón de cosas que no se puede hacer, o sea, en realidad no se puede hacer nada, ¿ya? Nada, ni siquiera nada que implique esfuerzo, nada que implique trabajo, ¿ya? A pesar de que hay muchos hoy día, ¿cierto?, muchos que dicen hoy día en realidad el judío sale a trotar, es como que guarda hasta por ahí nomás el sábado, porque cada vez están más desapegados de su religión.
Pero en el tiempo de Jesús eran muy, muy estrictos, ¿ya? Ellos para celebrar el Shabbat tenían que prepararse el día viernes. Antes del atardecer tenían que dejar todo listo. Todos los que vivían en la casa, incluso si habían invitados, visitas que vinieran de otra parte, todo en la casa tenía que quedar preparado. Había que ducharse el día viernes, afeitarse el día viernes, cambiarse de ropa el día viernes antes de empezar el Shabbat. ¿Amén? ¿Se acuerdan por qué? ¿Se acuerdan que en Israel, cuando ellos iban a salir al exilio para celebrar la Pascua, Dios les dice, arréglense todo y coman vestido, con el bolso puesto, la mochila puesta, ¿cierto? Y coman rápido? Esa es la visión. Vamos a entrar a la liberación, pero tienes que estar preparado para entrar a la liberación porque después ya no hay nada que recoger. Todo tiene que quedar hecho el día viernes, ¿ya? Entonces, toda la familia tenía que estar cambiada y arreglada antes de empezar el día de reposo. La comida tiene que estar lista antes de empezar el Shabbat y la mesa puesta, ¿ya? No se puede poner ni siquiera la mesa, tiene que quedar listo, ¿ya? Entonces, la ley en la Torá sí hablaba de cómo celebrar la orden de Dios, ¿cierto? De casarse con el Shabbat, de guardarlo, de santificarlo, pero la tradición judía, los fariseos, los intérpretes de la ley, le fueron agregando y agregando, ¿cierto? Ya regulaciones que eran miles de cosas que había que hacer que llegaban a ser ridículas, ¿ya? Era ya exageradamente ridículo cumplir ciertas cosas que se pedían, porque al final tú dices, bueno, dígame mejor qué sí puedo hacer. Por ejemplo, si llovía y el agua caía sobre el gorro y tú tenías el gorro puesto, eso era violar el Shabbat, porque tú estabas haciendo un esfuerzo de llevar agua en la cabeza, ¿ya? Por ejemplo, llevar una frutita, un higo chiquitito, eso era violar el Shabbat porque no se puede llevar ninguna carga, tú no puedes transportar nada, ¿ya? En Shabbat estaba prohibido viajar, sembrar, arar, cosechar, seleccionar, moler, amasar, coser al horno, lavar la lana, golpearla, teñirla, hacer hilos, rasgar para volver a dar puntadas, cazar, matar un insecto, salar comida, cortar, mirarse al espejo, llevar dientes postizos, escribir 2 letras, borrar para escribir 2 letras, ¿ya? Derribar, edificar, apagar el fuego, encender el fuego, ponerle un panito al fuego, golpear con el martillo, ¿cierto? Encender una vela con otra, apretar un botón. Fíjese que en Israel programan los ascensores para que paren en los pisos porque tú no puedes apretar el botón. Entonces quedan programados los ascensores para que vaya piso 1, piso 2, piso 3. Nadie aprieta botones. No se pueden contestar celulares, no puedes tocar un timbre, no puedes poner microondas. Entonces, hay muchas personas que dejan preparada la comida y la dejan en el horno caliente para poder comer, o programan los hornos eléctricos, los microondas, para que se enciendan solo, cosa que tú no tengas que apretar un botón. O sea, así de estricto. ¿Ya? ¿Qué más no se puede hacer? Por ejemplo, hacer una fogata, arrancar hojas del pasto, escribir un número telefónico, poner una olla sobre la estufa para que hierva. Entonces tú dices, ¿y qué se puede hacer? Nada. Esa es la idea. Nada que implique esfuerzo. ¿Amén? Si usted conoce algo del Señor, usted sabe para dónde va la prédica, ¿cierto? Amén. Si no lo sabe, ahora lo va a descubrir. Amén. Ya, entendemos entonces, ¿cierto?, que los hombres se volvieron esclavos del Shabbat. Y en vez de ser libre con todo esto, ya uno se siente como prisionero, ¿cierto? Así como, y pobre que se te olvide, porque si te pillan contestando el celular, eres un pecador, violaste el Shabbat, ¿cierto? Y vamos rasgando vestiduras. Habían impuesto tanta carga, ¿cierto?, estos fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Los fariseos, ¿cierto?, era una secta religiosa que su nombre significa los separados. O sea, ustedes son el montón y nosotros somos los separados. Ya, su nombre ya es bullying, anti-inclusivo, ¿cierto? Todo. Los separados. Ellos creían en la autoridad tanto de la ley como de la tradición, ¿ya?
Las dos cosas para ellos eran la interpretación de la ley, lo que el hombre decía, entendía que Dios quería decir. Y con sus interpretaciones, ¿cierto?, lograron que fueran aceptadas por la sociedad, por casi todos los judíos. Lo que ellos decían era ley, y el que mandaba a los fariseos era el sumo sacerdote. Entonces ellos tenían el poder religioso, el poder político, el poder civil. Amén. En ellos se concentraban todos los poderes. Los fariseos eran súper fariseos, ¿cierto? Eran religiosos, eran de juzgar. ¿Por qué tú estás haciendo eso? ¿Y por qué el niño está durmiendo? ¿Y por qué usted está mirándose las uñas? ¿Y por qué usted está con el celular? ¿Y por qué está bostezando? Eran re buenos para mirar al resto, ¿cierto? Como a veces uno dice, ups, nadie levantó la mano, le tocó, ¿no? Amén. Amén. ¿Algún fariseo presente? Qué triste, ¿eh? Ya, se le había olvidado lo de la mano. Acuérdese, si le toca la palabra tiene que ser honesto, si no es usted un fariseo. ¿Ya? Los fariseos entonces eran súper religiosos, ¿ya? Ellos se mantenían constantemente y cuidadosamente, ¿cierto?, su apariencia de piedad, ayunaban, oraban, pero eran súper buenos para juzgar a los demás y los excluían, ¿ya? Ay, espérame. La palabra, una vez que ya entendemos lo que es el Shabbat y que no son los fariseos, nosotros ahora ya vamos a entrar en la predicación, ¿cierto? Que es que el Señor Jesús muchas veces sanó en día de reposo. Y lo hacía delante de los fariseos. Ni siquiera, hermano. Amén. Muchas sanidades en día de reposo. Ahora sí, vamos a leer en Juan 5, del 1 al 16. Yo quiero que usted lea conmigo. Yo le voy a leer una versión un poquitito diferente. Amén. Juan 5, del 1 al 16, dice: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Usted cree que los fariseos andaban por ahí? Para ellos, esa era gente pecadora, era gente inmunda, era gente pobre, era gente que no tenía ni idea de la ley, ellos no guardaban la ley, eran ignorantes. Para los fariseos el conocimiento lo era todo. Entonces era un lugar que no era frecuentado por los fariseos, ¿ya? Habían, decíamos, enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Alguien tiene 38 años acá? ¿No? Amén. Toda la vida. ¿Se imagina 38 años enfermo? Amén. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. O sea, el Señor, a la vista de los fariseos, pecaba porque había hecho una sanidad, había hecho un trabajo. Y más encima hizo pecar al paralítico porque le dijo: toma tu lecho y ándate. O sea, carga peso. Entonces, no solo él estaba pecando, sino que además estaba haciendo pecar, ¿cierto?, al pobre paralítico. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él les respondió: el que me sanó, él dijo: toma tu lecho y anda.
Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y le dio aviso a los judíos, él iba feliz, porque había encontrado al hombre que lo había sanado. Y le dijo, ya sé quién es Jesús el que me sanó. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Habían ya pasado varios incidentes en que los fariseos se habían mostrado, muy enojados, muy molestos con Jesús debido a las sanidades que él hacía y que estaba empezando a tener más encima tanta popularidad entre la gente vulgar, entre la gente común y corriente, entre los pobres, los pecadores. Y al final Jesús, al hacer sanidades y que toda la gente se fuera con él, los iba a inducir a pecar. No era que solo él hiciera sanidad, sino que además estaba induciendo a la gente a pecar, a considerar el Shabbat como que era poco santo, como que era cualquier día y se podía hacer cualquier cosa. Entonces era una tremenda blasfemia, ¿ya? Pero el Señor estaba decidido a hacer milagros en día de reposo, ¿ya? Y ese era el motivo, obviamente, de por qué lo odiaban tanto. ¿Acaso a los fariseos les interesaba la sanidad del paralítico? ¿Usted cree que se alegraron? Les daba exactamente lo mismo. Otro ejemplo, otra sanidad, Lucas 14, del 1 al 6. Lucas 14, del 1 al 6, dice, sucedió que al entrar Jesús para comer pan en la casa de uno de los dirigentes de los fariseos en un cierto día de reposo. ¿Qué estaba haciendo Jesús en la casa de uno de los dirigentes, de los principales de la sinagoga? Jesús fue a comer a su casa. ¿Usted cree que esa invitación fue por cortesía? ¿Por amigarse con el Señor? Estamos claros que no. Los fariseos no tenían ninguna intención ni de convertirse, ni de que les cayera bien Jesús, ni de conocerlo, nada. Así que ya es sospechoso que Jesús haya entrado a comer a la casa de un principal, ¿amén? De los fariseos. Y más encima, en día de reposo. Y dice la palabra que ellos, cuando él entra a la casa, lo observaban cuidadosamente. Todos sus movimientos, todas sus palabras, todo lo que él hacía, estaban así como los gatos cuando están acechando, así estaban ellos. Y he aquí que estaba delante de él un hombre hidrópico. ¿Qué es lo que es? La hidropesia es una enfermedad que hoy día nosotros la conocemos como edema, que son inflamaciones, ¿cierto?, a la piel o a los órganos, ¿cierto?, a veces a los órganos internos, o que es la retención de líquido, ¿cierto? Que todas las que han sido mamás saben lo que es la retención de líquido en los pies, ¿cierto? Más conocido como pies de elefante, ¿cierto? Tobillo, se pierden los tobillos, ¿ya? Ya. Esta escena, cuando uno la analiza, es bien extraña. En la casa de los adversarios, Jesús entra a comer. ¿Amén? Ya esa invitación es rara. Ellos están sonriéndole, pero dice, lo observaban cuidadosamente. Y justo, por casualidad, había un enfermo en un día sábado. Ellos sabían que el Señor tenía una debilidad con los enfermos, ¿cierto? Los fariseos no se juntaban con los enfermos, no los tocaban, no tenían relación con ellos. ¿Qué hacía ese enfermo ahí? ¿Qué era? Era una trampa, ¿cierto? ¿Usted cree que el Señor sabía o no? Sabía, amén. Él es nuestro héroe, amén. Dice, y aquí, que tomando la palabra, Jesús le preguntó a los escribas. Ahí estaba, la escena, nadie habló. Estaban todos sentados, le ponen al enfermo ahí sentado a la mesa y todos mirando. Nadie dijo nada. Y el Señor toma la palabra y les hace una pregunta y les dice,
a los que estaban ahí, a los fariseos, a los intérpretes de la ley, a toda la élite. Les pregunta si es que estaba permitido realizar sanidades en día de reposo. Dice la palabra que ellos guardaron silencio. Fue incómoda la pregunta, porque se suponía que la trampa era que lo sanara nomás. Pero el Señor le tiró la pelota a ellos y les dijo, ¿es lícito sanar en sábado? Y dice que ellos guardaron silencio y dice, y él tomándole lo sanó y lo despidió. Amén. El Señor conocía los corazones, a pesar de que quizás, cierto, ellos no estaban hablando, Él sabía lo que en sus corazones ellos estaban tramando. El Señor sabía que esa no era una invitación normal, ¿ya? Sino que era una oportunidad, porque la trampa era día sábado, enfermo, irresistible para el Señor. Amén. Que querían encontrar una falla para poder culparlo. Ante la ley iba a ser culpable. Sanó en sábado, lo vimos, fuimos testigos, fue en nuestra casa. Amén. El relato, yo les decía, no nos dice nada si es que el hombre era un siervo, si es que era alguien de ahí, de la familia, ¿cierto? Nada. Pero el hecho de que el Señor dice, lo toma, lo sana y lo despide, significa que no era alguien invitado en la casa a la comida. Porque él no era el dueño de casa, ¿cómo le iba a decir, ya, chao, que te vaya súper bien? ¿Cierto? Era alguien que no era de la casa. Y el Señor se toma la atribución de decirle, váyase nomás, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Es como que los fariseos en el fondo lo que estaban haciendo era decirle, ¡uy, Jesús, mira, justo un enfermo hoy día! Tú podrías sanar los demás porque tú eres el Hijo de Dios, po. Pero ¿verdad que no puedes? Porque hoy día es sábado, po. ¿Cierto? Así como, chuta, qué pena. Lástima, ¿no? Entonces, como el Señor sabía lo que ellos estaban pensando, que estaban ahí, esperando, Él les contesta. Cuando el enfermo fue puesto, el cebo, ¿cierto? Fue puesto, la carnada fue puesta allí, el Señor fue el que tomó la iniciativa. ¿Amén? Jesús había estado, dice, ¿cierto? Estaba con ellos, ahí ellos observando, todos atentos, y les dice, ¿está permitido sanar en sábado o no? La ley de Moisés no prohibía hacer sanidades en el día de reposo. La ley no lo decía, ¿ya? Acuérdense que la pregunta podía tener dos respuestas. Era la ley, podían contestar con la ley, que sí podía porque Moisés no mandaba, no decía que no, pero estaban las tradiciones. Y las tradiciones decían que no se podía porque eso era trabajo. Entonces, en el fondo, la pregunta era, ¿cuál es más importante? ¿Es la ley o es la tradición? Y dice que se quedaron callados. No pudieron contestar. No porque no supieran, sino que porque estaban picados porque los pilló. Amén. Si respondían que no era lícito sanar en sábado, se condenaban ellos mismos porque estaban diciendo entonces que la ley era menos importante que la tradición. Si decían que sí se podía en sábado, entonces no iban a poder acusar a Jesús. La respuesta que dieran, ¿cierto? La respuesta que dieran y se iban a acusar solos. Les hizo un jaque mate el Señor. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Qué inteligente que es para responder. Ganas tenían de haber dicho, no se puede sanar en sábado, ¿cierto? Dice la palabra, mas ellos callaron. Entonces el Señor lo tomó, lo sanó y lo hizo salir. Imagínense las caras cuando el Señor toma al enfermo. Los fariseos así como, porque eso era contaminarse en sábado. ¡Ay, lo tocó! O sea, lo tocó y más encima lo sanó. ¿Ya? Volvió a la carga el Señor y lanzó otra pregunta, incómoda. Le dice, ¿quién de vosotros, si un hijo, en nuestra Biblia dice un asno, mire, me dice hijo, por si acaso. ¿Quién de vosotros, si un hijo o un buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día sábado?
Y dice la palabra que ellos fueron incapaces de responder. El original tiene la intención de decir que ellos fueron capaces de contradecirlo. Amén. O sea, un fariseo no iba a dejar que su hijo muriera aunque sea sábado. Pero si veían que alguien salvaba su buey, ¿cierto?, en un día sábado, lo juzgaban, pero ellos lo hacían. Amén. Vamos a ver otra historia. Lucas 13, del 10 al 17. ¡Oh, qué tarde, Dios mío! Ya, vamos rápido. Lucas 13, del 10 al 17. Dice, mientras Jesús enseñaba en un día de reposo, en una de las sinagogas se encontraba en el lugar cierta mujer que tenía un espíritu de enfermedad desde hacía 18 años. 18 años enfermo. Andaba encorvada porque no podía enderezarse por completo. Entonces Jesús, al verla, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. E imponiéndole la mano, ella se enderezó de inmediato y glorificó a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado porque Jesús había realizado una sanidad en día de reposo, le dijo a toda la multitud que estaba mirando, oye, 6 días tienen para venir acá a la sinagoga a buscar sanidad, pero no en día de reposo, váyanse y vengan cualquier otro día. Y los echó. ¿Se acuerda de los discípulos cuando echaban a los niños? ¿Cierto? Así hicieron los fariseos. De domingo a viernes. Pero el sábado me lo respetan. Aquí nadie se sana en sábado. ¿Amén? Y le echó ahí la prepotencia. Le importaba al principal de la sinagoga, que la mujer se hubiera enderezado y glorificar a Dios. ¿Era sensible a eso? No le interesaba, era la regla dice, es como nosotros, ¿cierto? El culto está súper lindo, por allá, ¿cierto? Alguien está tocado, ministramos, hay una visita y las hermanas están orando, la persona está llorando y Miguel dice, ya, terminó el culto, el coordinador terminó el culto, porque es la hora. Y el que estaba llorando se remanga las lágrimas, ¿cierto? Y justo que el Señor iba a hacer un milagro, no lo pudo hacer porque se terminó el culto. Ellos estaban más enfocados en lo que había que hacer, en las reglas, en las normas. Les daba lo mismo que ella fuera sanada o no, mientras no fuera, si era un jueves, te aplaudo, pero si es sábado, no. Amén. No le importaba la sanidad de esta mujer. Pero Jesús le contestó, hipócritas. ¿No desata cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Y esta, que es hija de Abraham, a quien el adversario tuvo atada por 18 años, ¿no debía ser desatada de esta atadura en día de reposo? Al decir él esto, todos sus adversarios se confundían, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas extraordinarias que se realizaban por medio de él. Amén. Recordemos que en la historia anterior Jesús había sido invitado, tan lindo, ¿cierto? Los fariseos, tan amistosos, lo habían invitado a la casa a comer. Había sanado al hombre que tenía edema, ¿cierto? Y no estaba solo, el principal, ¿cierto?, que estaba allí, estaba rodeado de muchos fariseos, tenían que haber muchos testigos de la sanidad que el Señor iba a hacer para acusarlo. Para estos hombres, la posición social era muy importante, el lugar que ellos ocupaban. ¿Se acuerda que dice que ellos alargaban los flecos y las filacterias, que son esas cuerditas que usan para amarrar las cajitas? Las filacterias no eran delgaditas, gruesas. ¿Me entiendes? Era así todo, así pomposo, todo era, no sé, no era el talit del Bernabé, era un talet, así, y ¿cierto? Y lo levantaba cuando oraba, eran así, que se viera, que se viera. Como que si Bernabé, ¿cierto? No sé, cuando orara él así, se diera vuelta, así, que lo vieran que él era fariseo. Esa era la idea y la posición, porque ellos eran los que estaban arriba, los que gobernaban, y eran ostentosos, ¿ya? Sobre todo los fariseos, porque estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, ¿ya? Entonces, en la cena,
Cuando después de la cena y todos se quedaron callados, ¿cierto? El ambiente quedó tenso, no pudieron acusarlo, les falló la trampa. El dueño de casa dice, bueno, chicos, pasen a la mesa. Y dice que el Señor se queda mirando y ve cómo todos empiezan a pelear por los primeros lugares, los mejores asientos. Porque en una cena, ¿cierto?, formal, el que está más cerca de la cabecera es más importante, po. Piensa en un matrimonio. Está la mesa de los novios y a ti te sientan allá, ¿cierto? ¿Cómo se siente de honrado el que está acá? O que te digan, no, tú siéntate acá en la mesa de los novios, ¿cierto? Aquí está lo importante. En las cenas, ¿cierto?, de los fariseos, las primeras sillas eran las más importantes, ¿cierto? Los primeros lugares, los que tenían los mejores cojines, las mejores sillas. Usted se pilla una silla con respaldo, con harta esponjita y al lado hay un pisito. ¿Cuál elige usted? ¿Cierto? Usted va a orar a la casa de los hermanos, llega calando asiento. Una sola levantó la mano. ¿Sí o no? ¿Cuántos llegan calando asiento? Cerca al fueguito. Sí, pues. Amén. Así somos. Somos pocos los malos, parece, hoy día. Bueno, entonces el Señor observa esta escena donde se llegaban a tropezar, ¿cierto?, para llegar primero. Y cuando los observa les dice, Él observó cómo escogían los primeros asientos a la mesa y refirió a los convidados una parábola, les contó una historia. Le dice, cuando fueres convidado por alguno a una boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti, ¿cierto? Venga a ti y te diga, dale tu lugar a este y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. No hagas eso, le dice, sino que cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó, te diga, pero ¿por qué te sientas tan lejos? Ven más cerca, acércate. Entonces ahí tú, dice, tendrás gloria delante de lo que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué cree usted que pensaron los fariseos? Qué lindo. No creo que hayan dicho eso, ¿sí? Oh, qué linda la historia. ¿No es cierto? Porque sus obras quedaban en evidencia. O sea, ¿qué le estaba diciendo el Señor? No sean arribistas, no sean, ¿cierto? Más rabia tenían. Más rabia. O sea, yo creo que le quedó la comida toda atorada, ¿cierto? Más encima iban a tener que comer con sentados a la mesa comiendo con que era pobre, que era del pueblo, que era... Y viola el sábado más encima, po. Esa comida tiene que haber sido amarga, a morir. Jesús también, además, tenía una palabra para el anfitrión de la casa. Le dice al dueño de casa, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus familiares, ni a vecinos ricos, no seas que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado, sino que cuando hagas banquete, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Amén. Son 5 para las 10, estoy bien en la hora. Es que me queda mucho, me queda la mitad. ¿Para el domingo, pastor? Aleluya. Vamos a dejar acá. ¿Quieres saber el final de la historia? En este mismo lugar. Amén. Bendecimos al Señor, nos vamos a poner de pie. De verdad que yo lo invito para el domingo, porque viene la mejor parte del domingo, y busquen los mejores asientos. Amén. Póngase de pie. Me queda la mitad todavía, así que vamos a salir de trasnoche acá. Yo sé que usted sabe para dónde va la predicación, amén. Hablamos del reposo, hablamos de que el Señor trae sanidad y hablamos de que el Señor sanaba a los enfermos.
a los pobres, a los cojos, y parece que están hablando de mí. Amén. Me parece que estuvieran hablando de mí. Así que vamos a bendecir al Señor, amén. Porque Él nos vio en nuestra condición como la mujer encorvada. Quizás usted no tenía escoliosis, quizás usted no estaba enfermo de la espalda, pero quizás usted llevaba mucho peso. Y el peso lo tenía encorvado, el peso de la culpa, el peso de los problemas, el peso de la tristeza. ¿Sabe que la tristeza queda pegada en el rostro? Envejece los huesos. Quizá a veces uno carga rabias, rencores. Y el Señor dice la palabra que tuvo misericordia. No tuvo ningún límite, ningún día fue impedimento para Él para sanar. Y yo sé que a ti el Señor te sanó en un Shabbat, en un sábado, en un día donde era necesario que tú fueras desatado. Amén. Éramos como dice la palabra, ¿cierto? Ese hombre que estaba al lado del estanque y que no podía llegar solo. Usted quizás estaba esperando que alguien le viniera a salvar, que se arreglara la economía del país, que viniera otro presidente, que no sé, no más AFP, quizás ¿qué estaba esperando usted? Pero un día pasó un hombre que lo quiso tocar. El Señor se quiso involucrar contigo, amén. Yo bendigo al Señor porque usted era la mujer encorvada, usted era el hidrópico, usted era el inválido. El inválido lleva 38 años, enfermo. ¿Cuánto tiempo vivió usted con su tristeza, con su depresión? ¿Cuántos años vivió usted con la culpa? Amén. ¿Cuántos años vivió con tristeza por lo que le pasó, por lo que le hicieron? Pero el Señor un día llegó a nuestras vidas, amén. Y usted dice, ¿qué te pasó? No sé qué me pasó, pero hoy día lo veo todo distinto, amén. Así que vamos a adorar al Señor y yo lo invito para que el próximo domingo, que tenemos Santa Cena, que continuemos con esta palabra, amén. Porque de verdad que Dios tiene palabras para animarnos, amén. El Señor es bueno, ha sido bueno con nosotros. Declárese hoy día una persona necesitada. Los fariseos no tenían necesidad de un Mesías. Ellos no querían un Mesías. No querían un Salvador, no lo necesitaban. Ellos estaban bien. Estaban mejor sin Jesús, así había que eliminarlo. Pero el Señor vino a los enfermos, a los pobres, a los necesitados. Así que yo le quiero invitar, si usted es un necesitado, que usted se presente delante del Señor y que usted se arrodille ahí en su sillita. Si usted es un necesitado y usted necesita que el Señor le sane de nuevo, que usted se arrodille. Yo bendigo al Señor porque todos los días necesito de su sanidad. Sanidad para mis pensamientos. Sanidad, Señor, para mi mente, que se escapa, se va lejos. Señor, gracias. Nos declaramos necesitados, Señor, pobres de espíritu. No somos buenos cristianos, Señor. No somos, Señor, personas que te reflejemos bien. Hemos sido tan mal testimonio, Señor. Nada bueno se podía esperar, Señor, de ese pueblo. Así decían los fariseos. Son ignorantes, son pobres. Y así nos declaramos, Señor, nosotros hoy día necesitados, incapacitados. ¿Cuántas veces te hemos prometido, Señor, y no podemos cumplir? ¿Cuántas veces, Señor, hemos dicho ahora sí y en realidad es una hora no? Tenemos necesidad de ti, Señor. Visítanos, visítanos. Míranos
Míranos con misericordia, como miraste a ese hombre, Señor, en esa cena. Pasa por este lugar, paséate en medio nuestro y sana, Señor. Sana al que hoy vino enfermo. Tú sigues sanando, tú estás vivo. Tú sigues, Señor, desatando. Sigues abriendo cárceles de pecado. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia de los que se sienten esclavos de su debilidad, Señor. Si mi pueblo es humillado, si mi pueblo